se incluía una cláusula de nulidad de la transferencia que hiciera el propietario. Si el propietario incumple el derecho de compra preferente, ofrecer en venta al ente público que lo ha declarado y lo vende un tercero, bueno, esa operación es nula de pleno derecho. Esto es lo que dice, por ejemplo, el Estatuto de la Ciudad en Brasil y lo que ocurre en Francia. Ahora, ¿cuál es la cuestión? En Francia y en el Estatuto de la Ciudad, las normas provienen del Congreso de la Nación, del Congreso brasileño y de la Asamblea General Nacional francesa. En cambio, entre nosotros, y esas normas urbanísticas tienen la misma jerarquía jurídica que el Código Civil, que es el régimen o la ley, digamos, en ambos casos, en estos dos casos es el Código Civil, que es la ley que regula las nulidades de los actos jurídicos, de los negocios jurídicos, de los contratos en este caso. Ahora, entre nosotros no pasa lo mismo. Una norma provincial no puede establecer nulidades de actos jurídicos entre particulares, porque esto es materia delegada por las provincias a la Nación en el artículo 75, inciso 12, el viejo artículo 67, inciso 11. Es decir, es materia del Código Civil hoy día o de una ley común de la Nación, pero lo cierto es que no podría establecer esta sanción, que sería muy útil el legislador provincial. Entonces ahí nos encontramos con un pequeño, gran problema sobre la utilidad o coercibilidad del instrumento frente a su posible incumplimiento. Hay algunas líneas de trabajo sobre cómo resolverlo, pero lo dejamos meramente enunciado como problema. Un tercer punto que aquí se me sugirió que comentara tiene que ver con algunos de los instrumentos de movilización del suelo urbano inactivo, que está dado por imposición como sanción previa declaración de interés social urbanístico en movilizar ese suelo urbano inactivo, abandonado, o baldío, vacante, o viviendas o conjuntos de viviendas paralizadas, como así está regulado también en la provincia de Buenos Aires, desde la vieja ley de uso del suelo 8912. Como digamos, esta norma comienza con la declaración prosigue con la aplicación progresiva de un incremento diferencial de la contribución territorial o una sanción, según los diseños, es decir, un gravamen o una sanción patrimonial progresiva que se prolonga hasta por 5 años, transcurridos los cuales, si pese a la intimación y a la declaración formal, a la sanción aplicada, el suelo sigue inactivo, queda declarado por esas mismas normas de utilidad pública y se expropia, lo que se llama la expropiación sanción urbanística. Esto es una norma que se remonta sus orígenes a la legislación española de la década de 50. Y se expropia para o bien realizar por el propio Estado un desarrollo de movilización o para subastarlo con cargo de que el proyecto realice la movilización programada por el actor local, por el ente público local. En la provincia de Buenos Aires este instrumento existe normativamente desde 1977 y nunca se aplicó, o casi nunca se aplicó. Se aplicó muy poco, por esa razón subió a la publicidad en el año pasado, cuando se lo incluye nuevamente, reformando los viejos textos en algunos detalles, es más, reformándolos a favor de flexibilizar o morigerar la intensidad de esta regulación, porque se consiguió, por ejemplo, que hay situaciones en las que el cumplimiento de ciertas etapas justificaban algún nivel de movilización del suelo que permitía evitar la sanción y la expropiación. Bueno, es decir, se ponderó la situación de la ejecución gradual de un proyecto o de una urbanización. Pero mucha gente se anotició de que existía este instrumento en esa época porque se estaba discutiendo en la nueva ley una reforma a esos artículos
pero no se lo había aplicado mucho. En el régimen brasileño existe también este modelo, pero ¿cuál es la diferencia? Está previsto en el artículo 183 de la Constitución Federal, es decir, está jurídicamente blindado, no hay problema de constitucionalidad con el instrumento. Nosotros no tenemos experiencia casuística, no hay ningún caso judicial que yo conozca, y más o menos que hace 20 y pico de años relevo todos los casos que existen, se nos puede escapar alguno, pero en la provincia de Buenos Aires no hay ninguno. Y no hay ninguna otra legislación, salvo la provincia de Buenos Aires, que lo contemple. Es decir, todavía no tenemos objetivado el pensamiento judicial sobre la constitucionalidad de este tipo de normas. Yo sostengo que si la determinación está en una zona que el plan declaró previamente de interés prioritario de urbanización, es una limitación razonable al dominio. Y por supuesto, había omitido de decir, la indemnización expropiatoria, de la indemnización, de la cuantía de la indemnización, se descuenta el conjunto de multas aplicadas o devengadas. Esto también creo que es una limitación razonable de la indemnización del valor objetivo del bien, porque hoy día la expropiación no solo ancla o hunde sus raíces en el viejo artículo 17 de la Constitución, replicado en todas las constituciones provinciales, sino en el Pacto de San José de Costa Rica, que incorpora junto con la utilidad pública la causal de interés social a los fines de la expropiación, de justificar el ejercicio de la potestad expropiatoria. Y este es un caso, verosímilmente, de interés social. Es decir, que yo no encuentro problemas constitucionales en esta norma, pero indico que no hay casuística sobre la interpretación de ellas, y que en el modelo más parecido de nuestro entorno cultural afín, como sería el brasileño, la cuestión no es tal porque el instrumento tiene fuente constitucional directa en el artículo 183. Una tercera cuestión, o cuarta, no sé, brevemente, tiene que ver con los otros dos instrumentos que están previstos en la norma. Uno de ellos es el de los convenios urbanísticos. En este caso, yo creo que la norma tendría que decir muy poco más de lo que dice. En general, si uno analiza el origen de esta institución en derecho, se encuentra regulado muy escuetamente, forma parte de la casuística. Hay toda una gran literatura, sobre todo en el derecho español, que ellos denominan esta suerte de mixtura entre acto y norma y contrato, que se denomina convenio urbanístico, de esta manera. En otros lugares la denominan de otra manera, y existe en todas partes del mundo. Yo en algunos cursos de posgrado daba ejemplos que eran muy similares, salvando las escalas y las dimensiones que estaban en juego, entre operaciones concertadas, edilicias urbanísticas. En Boston había un libro de casuística sobre estas operaciones concertadas muy interesante en la década del 90, y en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, en Esteban Echeverría, en casos, o en Vicente López, en los que en un caso se habían autorizado edificios exentos o de perímetro libre de gran Ford, etcétera, en Boston, y las contraprestaciones eran que la constructora tomara mano de obra local. Lo mismo se decía en Esteban Echeverría, que se construyeran los accesos. Lo mismo decía en Vicente López cuando se hizo el Show Center de ahí de la Panamericana. Una compensación por el impacto que estaba fijado allí sin norma en Boston, millones de dólares. Esta era la diferencia de la escala, pero la escala de los valores en juego era muy relevante. En Vicente López, para el Show Center, se imponía la construcción de una escuela, la remodelación de un equipamiento público, una red de semaforización, etc. Eran intercambios, como bien se dijo, medio artesanales. En ambos casos, y ni en Boston la ley estadual, obviamente esto es materia local, no hay ninguna norma federal en juego,
ni en la provincia de Buenos Aires había norma alguna que aprendiera este fenómeno. Simplemente se lo ejercía. ¿Esto está bien o está mal? Y habría que ver. Si el convenio urbanístico se utiliza para consagrar la inderogabilidad singular, pacto por pacto, de las determinaciones generales del plan, esto está mal. Habrá, por más que haya una compensación de la plusvalía o una pluscompensación de la plusvalía, igualmente habrá alteración al principio de isonomía, es decir, de igualdad de trato que tiene que regir en materia de urbanismo. La única excepción serían los casos que requieran acción afirmativa, cuando haya que incluir socialmente sectores rezagados. Pero en estos casos no se va a utilizar la figura del convenio urbanístico, normalmente. Aunque podría imaginárselo de alguna manera. De hecho, y retomando una muy buena idea que mencionaba aquí el arquitecto, sobre la rebaja de los parámetros de calidad proyectuales en vivienda social, hay también en casi todas las normas de regularización dominial o de urbanismo social una disminución de los indicadores de tamaños parcelarios, de espacios, dimensiones de espacios circulatorios, etc. Esto es resignarse a los hechos. Creo que tenemos que revertir la tendencia. Yo obviamente la entiendo, he participado en alguna ocasión en la confección de normas o planes que recogen estas mismas ideas, pero tiene que haber mínimos y para eso está la ley. Tiene que haber un mínimo, no puede tener la parcela 5 metros de ancho como he visto en alguna ordenanza en Rafael. Hay que hacer algo con eso. Hay que superar ese problema, porque si seguimos así, va a tener 2 metros, 1 metro, no puede ser, digamos. Hay un mínimo irreductible también en este caso. ¿Y dónde tendría que estar el mínimo? En la ley provincial. Y es una norma que no puede ser potestativa, tiene que ser obligatoria. Porque si no, no hay derecho a la ciudad. Se frustra el fin de la norma. Es perfectamente inteligible esto, y en el debate institucional nadie podría invocar la autonomía municipal para producir este tipo de degradación. En todo caso, la autonomía juega como una garantía institucional del ente político, pero el derecho a la ciudad es de la ciudadanía. Y en ambos casos, en la técnica de problemas o conflictos de dos bienes en juego constitucional se hace el balance ponderativo llevado a un caso, y la mayor cantidad de las veces dará lugar a favorecer la posición del derecho de ciudad e imponer determinaciones que modelen o limiten el margen de maniobra de la autonomía municipal. Respecto de los convenios urbanísticos, dos cosas más. Así como los planes o la ley debería establecer un mínimo de procedimental de garantías institucionales y sociales para la aprobación o puesta en vigor de los planes y para su reforma, que este es un gran problema, no voy a entrar, yo tengo escrito algunas cosas sobre esto, los problemas de la alteración, la reforma. Esto termina siempre reduciéndose a grandes conceptos válvulas porque no se puede aprender una norma en todas las alternativas. La reforma parcial es lo mismo que la reforma integral. ¿Cuándo hay una reforma integral? ¿Cuando se modifican todos los artículos o cuando se altera la estructura, el meollo, la columna vertebral del plan? Bueno, son problemas a los que no me voy a referir. Pero digo que así como en la elaboración de las documentaciones urbanísticas centrales, también en el caso de los convenios urbanísticos, la ley debería establecer los procedimientos. Sobre el contenido y alcance, el municipio actúa. Pero, por ejemplo, que tengan que ser, si son convenios de programación para desarrollar planes normalmente preexistentes, deberían ser especiales o planes de detalle, o suelo programado pero no definido al último indicador, lo saludable es que los convenios entren en un banco de proyectos a la espera de la reforma del plan. De no poder ser así, tienen que estar sujetos a un sistema de publicidad y aprobación similar al menos al de cualquier norma urbanística general, aunque sea una norma urbanística particularizada.
las garantías principales para las excepciones, que no son todas malas, muchas se justifican y son provechosas, están dadas por la publicidad, por la discusión pública, como si fueran normas generales. Y esto podría ser el único complemento que creo que quizás convendría dejar establecido en la legislación. Sobre esto hay algunas soluciones legislativas. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, el Código de Planeamiento, la Ley 449 fue reformada por una Ley 1563 del año 2004, pero en la norma que hay ya, la primigenia norma que aprobaba el Código de Planeamiento, habilitaba la figura del convenio urbanístico para desarrollar, para ser aplicado en áreas de recuperación, las famosas APH, las áreas de protección histórica, y en áreas de urbanización prioritaria. No, en cualquier otro sector no tenía cabida. La nueva legislación que la ha modificado incluye un mecanismo que a mi modo de ver es absolutamente inconveniente, por eso yo sugiero, si alguien quiere echar mano a esto, no seguir esta línea. Es una ley sancionada en el año 2004. Establece el sistema de silencio positivo para la legislatura a los fines de aprobar un convenio urbanístico. El convenio urbanístico se celebra en sede del área de planeamiento, se discute allí. Por ejemplo, la Municipalidad de Rosario tiene un mecanismo que hay una comisión técnica de convenios que lo analiza, emite su dictamen, etc. Una vez que sale del sistema del Ejecutivo y se remite al Consejo Deliberante, o en este caso a la legislatura porteña tiene un plazo de 2 meses para aprobarlo, transcurrido el cual queda aprobado. Este mecanismo me parece que no funciona, sobre todo porque es para favorecer una situación diferencial, que las situaciones diferenciales tienen la característica de aquellas distinciones que la jurisprudencia americana, y esto lo ha recogido el presidente de la Corte nuestra federal, denomina categorías sospechosas. Categorías sospechosas son aquellas en las que la distinción, esto se originó básicamente en los casos típicos de discriminación racial entre los afroamericanos en Estados Unidos, o las distinciones por nacionalidad, o las distinciones por orientación sexual. Todas estas distinciones tienen un fumus de discriminación. Frente a estas distinciones que son, digamos, excluyentes, no inclusivas, frente a ellas se presume que la norma que las incorpora es inconstitucional, es lesiva de la igualdad, a diferencia del resto de las clasificaciones en las que para probar la desigualdad hay que determinar la iniquidad manifiesta, la irrazonabilidad de la ponderación clasificatoria, etc. En estos casos, en el de los convenios urbanísticos, dado que son apartamientos puntuales de la norma, salvo que la norma general del plan prevé una zona de suelo programable vía convenio, que esto es perfectamente factible, salvo en ese caso en el que ya está contemplada en la norma general y no hay apartamiento de ella, lo que suele ocurrir es más bien lo contrario. Bueno, si esto es lo que sucede, la alteración singular se produce y la categoría urbanística que como producto resulta del convenio urbanístico es sospechosa y se presume que viola la isonomía o el principio de igualdad ante el plan. Bueno, una última cuestión vinculada al primer punto de los documentos del plan, de los documentos de los planes. Si ustedes observan la Ley de Ordenamiento Territorial Mendocina 8051 del año 2009-2010, establece 3 grandes categorías en el sistema de planificación como una secuencia gradual a realizarse. En primer lugar, las directivas o planes estratégicos de desarrollo territorial a nivel provincial y regional. En segundo lugar, los planes de ordenamiento territoriales provinciales y regionales. Y en tercer término, los planes de ordenamiento territorial municipales, con la peculiaridad de aislar de este sistema
el caso del Gran Mendoza, en el que se propicia un mecanismo metropolitano del planeamiento del área de Gran Mendoza. Más allá de que se aplique este modelo u otros más flexibles, como a mí particularmente últimamente me seducen más, los modelos más a la francesa, los esquemas directores de cohesión territorial que emanan de entes supralocales y que conviven con los sistemas locales de planeamiento en una especie de diálogo, de relación no jerárquica, sino de coherencia, de consistencia, de compatibilidad, de congruencia, que requieren, digamos, de cierta sintonía fina institucional que muchas veces nuestra política no tolera o a la que no está acostumbrada. La interjurisdiccionalidad, que bien se decía aquí, es una meta deseable, pero no es una práctica cotidiana en la Argentina. Ni siquiera en las instituciones que pertenecen al mismo signo político, porque los signos políticos son, digamos, grandes carteles detrás de los cuales no sé qué puede haber. Pero lo cierto es que no se ponen de acuerdo en el área metropolitana de Buenos Aires entes públicos en los que la mayoría pertenecen hoy día al oficialismo. Y no hay acuerdo del metropolitano alguno. Y lo que es más grave, salvo en el caso de la Kumar, que fue producto de una decisión jurisdiccional, el antecedente anterior es el SEAMSE creado manu militari por la dictadura. No se pusieron de acuerdo los entes públicos antes, ni hicieron ninguna estrategia muy renovada después para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el área metropolitana. Es decir, cualquiera sea, de todos modos, cualquiera sea el modelo, me parece que es indispensable que para que la provincia reivindique competencias reguladoras territoriales, también tiene que autolimitarse en su margen de maniobra, planificando ella también sus estrategias territoriales. La provincia debe realizar planes territoriales, planes de infraestructura, que seguramente los hace, pero estos deben formar parte del activo de pensamiento provincial y además del debate público, para poder luego analizar la consistencia o la congruencia de los planes locales. Lo contrario es muy difícil. ¿Contra qué se lo va a contratar? La ley de uso del suelo de la provincia de Buenos Aires establece esa directiva clara. Las ordenanzas de planificación en sus ciclos principales tienen que ser sometidas a la aprobación provincial. Esto podría ser un terrible mecanismo desautonomizante, que creo que no lo es, por lo que dije ayer. Pero en cualquier caso, la provincia no coteja nada porque no tiene planes. Entonces no puede decir esto va en contra del plan de infraestructura, va en contra de esta tendencia de crecimiento, etc. Y por otro lado, creo que tiene que haber en esta materia una gran batería de planes también sectoriales vinculados a lo ambiental. Si ustedes se observan, las últimas reformas urbanísticas de la legislación francesa tienen que ver con el desaliento al sacrificio de zonas agrícolas. Para poder disminuir en términos de superficie zona agrícola hay que establecer una enorme justificación, de lo contrario ese plan o esa determinación local es nula, no pasa. Entonces hay espacios sensibles que tienen que ver en ese caso con una cultura. En Francia todo lo agrario forma parte de una cultura muy arraigada, pero que podrían ser replicadas según características regionales. Y creo que esos planes forman parte de una materia que se le puede perfectamente asignar a la provincia. Bueno, ya me he excedido el tiempo, como puede haber alguna ronda de preguntas, quedo a su disposición y nuevamente celebro que la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, comience la senda de la regulación de estas materias, que ya tenían municipios progresistas como Rosario, pero que lo cierto es indispensable que exista un documento regulador a nivel provincial. Y celebro también que las autoridades, como aquí el secretario del Hábitat, permita una discusión tan libre y que permita el intercambio crítico de ideas sobre la base de la adhesión a este tipo de propuestas. Yo siempre trato de participar en eventos en los que me siento cómodo y a tratar temas que me resultan gratos. Este proyecto me resulta grato,
aunque no sea el mejor proyecto de todos. Pero el análisis de la envergadura del proyecto es un análisis político. Lo político tiene que ver con lo factible en concreto. Podemos hacer miles de propuestas ilusorias, ideales. Lo importante es que comience a andar la rueda de un urbanismo más sustentable en esta provincia. Muchas gracias. Bueno, si hay preguntas, me parece que debe haber muchas. Abrimos un rato el espacio para el debate. Por ahí en el micrófono, así que... Cuando pensamos en el artículo del uso obligatorio del suelo vacante, pareció el tema este de generar la norma que genera el uso obligatorio, los plazos, las sanciones. ¿Y cómo termina el tema? Termina con una compra compulsiva por parte del Estado de la expropiación. Entonces decía, no puede ser, porque en realidad el cierre del proceso es un premio, porque la compra de expropiación por parte del Estado suele ser, digamos, el premio, digo. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos una zona de la ciudad de Rosario que tiene un gran predio de unas 50 hectáreas vacantes en el sur de la ciudad, que uno lo mira en el medio de la ciudad y dice, esto es ideal para generar un proceso de urbanización. Cuando lo va a ver al dueño le dice, no, yo quiero que me lo compre el Estado. Entonces dice, no, pues no te lo puedo comprar, digamos, porque tenemos alguna cuestión asociada que nos permita urbanizar. Entonces dice, no, solamente vendo. Entonces yo le aplico una norma y le digo, no, bueno, vos tenés que urbanizar obligadamente. Pasan 5 años de la aplicación de multa, le genero una normativa urbanística particular que le incremento el valor y a los 5 años le termino expropiando el suelo, que es lo que quería originalmente, que el Estado se lo compre, pero que incluso tiene como tiene una obligatoriedad normativa, seguramente tiene un mayor valor, digamos, porque tiene una... Entonces no terminábamos de cerrar esta cuestión de que la expropiación fuera el cierre del proceso. Y pensábamos qué otras opciones podría haber que no impliquen en definitiva una penalidad para el propio Estado, porque en definitiva termina siendo el pago de un valor que generó el propio Estado 5 años después, descontado de algunas multas que en la incidencia son seguramente insignificantes. No lo pudimos terminar de cerrar, por eso terminó con la expropiación puesta como opción, pero nos quedó siempre Una cosa que se puede hacer allí, en esos casos, es directamente expropiar. Digamos, no hay por qué establecer ese ciclo. Digamos, ese ciclo es, sinceramente, el antecedente de por qué los brasileños remontaron ese camino, no lo tengo, pero en España tiene una lógica histórica, de ahí fue tomada por la ley de uso del suelo, pero tenía que ver con cómo estaba regulada la expresión en general, como instituto genérico. Entre nosotros, si hay un suelo degradado y se le ponen indicadores bajos y luego se lo expropia, el valor va a ser el resultante de esos indicadores bajos. Y eso no tiene ningún problema constitucional. Miren, el protocolo de derechos humanos del Convenio de Roma, de lo que sería el equivalente al Pacto de San José de Costa Rica para Europa, establece en el artículo primero la garantía de la propiedad frente a la privación de la propiedad. Y hay bastantes casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, ha declarado la privación de la propiedad, menos en materias urbanísticas. Por ejemplo, en el caso Pine Valley versus Irlanda del año 86 o 90, por ahí, bastante antiguo, en el que por obra de un cambio de indicadores a un desarrollador que no había materializado la posibilidad del aprovechamiento, no tenía un derecho adquirido en términos clásicos con una factibilidad y un permiso de construcción o una autorización para edificar o para parcelar y edificar, se le
rebajó en el 92% el valor de esos activos. Se llevó el caso al Tribunal de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos dijo, ahí no había ninguna privación, hay una pérdida de valor por cambio de regulación urbanística sin afectación de derechos de vida. Entonces, en esos casos yo creo que el actor local tiene que ser, digamos, diligente, verificar qué normas se pueden disponer. Claro, si es un sector que está en un enclave, un caso de Libro, un enclave de alta densificación de buenos indicadores, y bueno, dictarle una norma para esa parcela, eso viola la garantía de igualdad. Pero a los fines de lo que se puede hacer directamente es expropiar sin el ciclo de intimación y sanción. Porque ese valor, digamos, en alguna legislación se ha establecido que en todos los casos el valor expropiatorio es el valor del suelo rústico. Por ejemplo, así lo establecía la legislación italiana, la que fue la fuente de toda la regulación española. La vieja legislación italiana en el 42, que luego se modificó, establecía la idea de que la autorización para edificar era una concesión, es decir, un acto que atribuye derechos, ya en aquella época. Bueno, alguno de estos sistemas, sobre todo el de la expropiación, fue considerado inconstitucional en Italia. Yo tampoco creo que, independientemente del entorno de evaluaciones, se pueda justipreciar en suelo rústico cualquier suelo. Me parece que eso no tiene ninguna justificación entre nosotros. Pero se puede expropiar de entrada y me parece que es más práctico. La pregunta es si esta nueva ley contempla las herramientas urbanísticas para solucionar lo que contaba el arquitecto de esa ciudad con esas dos problemáticas. ¿Cuáles serían? Si contempla los instrumentos urbanísticos, las herramientas contempla la ley. Para mí sí, digamos, o sea, los instrumentos que están fijados en términos generales, digamos, para mí están, que hoy los tienen los municipios, que a veces no los terminan de usar, están las herramientas para resolver esas cosas. Lo que pasa es que parece que también hay que animarse un poco a más. O sea, digo, qué sé yo, avanzar en, por ejemplo, que una de esas torres que estaba levantada ahí, digamos, que tenga que donar el 30% de su valor para poder compensar el asentamiento que tiene al lado, qué sé yo, con 30%, yo dije, 30%. Sí, sí. Bueno, animarse a avanzar en la solución del tema, digamos. A lo mejor se tiene que discutir en el marco del convenio urbanístico, a lo mejor se tiene que discutir, no sé, en el marco de una normativa particular que tendrá que tener toda su instancia de aprobación, de publicidad, etcétera, pero me parece que hay que ser más, o sea, hay que avanzar un poco más en las herramientas que tenemos, que me parece que son las que están disponibles en distintos lugares, digamos, y tratar de encontrar en ellas la solución, digamos, a estos problemas. La idea es que los grandes problemas que tenemos es que muchas veces no tenemos la forma de estimar previamente los valores de plusvalía que generan las propias normas que generamos. Entonces, cuando vos te sentás en la negociación, digamos, con el desarrollador o con el dueño del suelo, el cual está generando el plusvalor, tenés ciertos elementos, sobre esa base definís determinadas obras, compensaciones, y después se genera una explosión en ese plusvalor, tal vez incluso hasta por el propio desarrollo del desarrollo inmobiliario, que siempre te da la idea que te quedaste corto cuando vos ves el desarrollo a los 10 años, a los 15 años, decís, bueno, acá me quedé corto, algo pasó, digamos. Y me parece que hay que animarse a pensar en el momento, encontrar mecanismos que nos permiten identificar mejor o calcular mejor los valores para captar un poco más. Y después del otro lado siempre está el mismo planteo, que igual, digamos, el desarrollo te dice, no, porque me va a quebrar la ecuación económica, no me va a dejar desarrollar el emprendimiento, no me alcanza para pagar tanto, es confiscatorio, pero digo, la realidad después a futuro muestra que en general los grandes desarrollos de esta característica
terminan haciendo obras importantes que benefician a los mismos desarrollos, digamos, que las tienen que hacer igual, porque de otro modo no podrían desarrollar, que podríamos usar esos recursos para orientarlo a resolver el problema de los asentamientos irregulares, por ejemplo, digamos, o el desarrollo de otra manera. Correcto. Sí, ¿qué mecanismo, porque vos comentabas el tema del cuidado que tendría que tener el privado con sus terrenos para que no se le ocupen? ¿Qué pasaría cuando es el Estado mismo, el terreno son del Estado, que es ocupado, y qué mecanismo tendría la ley como para urbanizar esos lugares o qué política se debería hacer? Yo creo que el Estado tiene el principal de los problemas, la mayor parte de los terrenos ocupados del gobierno, y producto de que justamente, digamos, están ociosos o vacantes, no ha encontrado el Estado mecanismo ni de preservación ni de asignación. Como decía, a lo mejor hubiese sido generar un proceso, en vez de dejarlo vacante, generar un proceso de urbanización y asignarlo en condiciones, digamos, de urbanización a las personas que no están llegando a adquirir el suelo. No sé qué mecanismos tiene el Estado para cuidar el suelo, me preguntaron. El Estado es una tortuga tan gigante que se le escapan todas, digamos. Pero me parece que tiene que tener una actitud más activa en relación no tanto al cuidado, sino a darle un uso y una utilización, y si fuera posible en términos de política habitacional para resolver los problemas de la gente que hoy no tiene. Por eso también se plantea, digo, es conceptual lo del banco de suelo, digo, me parece que vaya más allá del banco de suelo, va de identificar el suelo y de poder generar instancias de urbanización y de asignación para bajar la demanda habitacional, digamos. Me parece que ese es el fin. Cuidarlo por la preservación misma, por ahí, salvo que sea un espacio público, digamos, que tiene lógica, que esté preservado, que esté cuidado, digamos, que tiene otra finalidad, otro uso, o porque hay riesgo, está claro, ¿no? Pero digo, gran parte de los asentamientos rurales están localizados sobre las vías del ferrocarril. Cuando uno va y le pide al Estado, bueno, no, de hecho tenemos demanda de la concesionaria del Estado Nacional que nos están exigiendo desalojo masivo y relocalización de 1000 familias, suponte, para rescatar los predios del ferrocarril abandonados que han sido ocupados acá en Buenos Aires. Pero yo un poco, retomando lo que yo planteaba en la última pregunta de animarse más, pienso si no sería interesante pensar en el Estado como desarrollador, ya que este plusvalor, como se habló en un momento, es generado por las obras que hace el Estado, tanto de infraestructura o por cambio de normativa. ¿No podría pensarse en el Estado como desarrollador inmobiliario para captar el 100% de ese plusvalor y no el 10%? Nosotros estamos animándonos a dar una idea del Estado desarrollador. Hace un tiempo que estamos trabajando en programas en los cuales el Estado es el propio desarrollador. O sea, adquirimos suelo de alguna manera, o vía expropiatoria o vía algún esquema de acuerdo urbanístico, y trabajamos en el desarrollo, digamos, de la urbanización, y estamos saliendo con esquemas de valor de suelo subsidiado para que puedan acceder sectores de ingreso medio que no llegan en el sistema inmobiliario tradicional de lotes. Estamos fundamentalmente elaborando ese eje. Siempre lo que pasa es que termina siendo como chico, pero digo, estamos en Rosario, por ejemplo, con un programa de 2.500 lotes de valores que van entre los 40 y los 60.000 pesos para un lote de entre 200 y 300 metros cuadrados, con los servicios necesarios para los básicos para poder iniciar, digamos, y con algunas cuestiones de diferimiento de servicio del tipo de la cloaca, por ejemplo, una vez que esté terminado de la cancelación del pago del lote inicial. Nosotros creemos, digamos, que el modelo del Estado regulador es bueno, interesante, hay que fomentarlo, pero que el Estado proveedor, digamos, el Estado desarrollador en este sentido, puede dar una buena opción. Y en ese marco, pues, estamos desarrollando estos programas que tienen que ver con un Estado urbanizador para poder hacer, no sé si competencia con el sector privado, pero para dar una oferta que el sector privado hoy no ofrece dentro de la ciudad. El programa que te digo, lo estamos trabajando desde agosto del año pasado. Es un programa que identifica suelo vacante, lo conviene con las ciudades, lo urbaniza y lo asigna en condiciones de precio subsidiado.
Acá en Rosario se está aplicando eso. Acá en Rosario hay 2.500 lotes de Mi Tierra, Mi Casa. Es Mi Tierra, Mi Casa, se llama así. Y son, hasta ahora tenemos unos 12.000 lotes en toda la provincia. La idea es que en Rosario, por ejemplo, podamos trabajar, estamos tratando de incorporar suelo para poder habilitar 5.000 lotes más dentro del próximo año y medio. Y aún así estamos cortos, digamos, tendríamos que darle una vuelta de tuerca más, pero no son procesos sencillos, porque la adquisición del suelo siempre es expropiatoria, porque es difícil generar acuerdos con privados por el tema suelo, porque como todo no nos ponemos de acuerdo en los valores, y terminamos siempre, digamos, en instancia de discusión en tribunales, digamos, por los valores de la expropiación. Pero estamos avanzando con ese criterio, nos parece que es importante, digamos, el Estado está recuperando el valor del suelo más el valor de la infra sin ganancia, digamos, y está permitiendo obtener valores de suelo que están en una tercera parte o en el 50% de lo que vale el mismo terreno comercializado por el privado. Está bien, pero por lo que planteas, digamos, no se generan grandes cambios, por ejemplo, no sé, pensando en Puerto Norte, que el municipio habilita, digamos, una normativa urbanística excepcional para el resto de la ciudad. Yo digo, pensar en ese tipo de desarrollo. En ese tipo de desarrollo donde, digamos, las ganancias son excepcionales y que esas ganancias excepcionales sean del Estado. En ese tipo de desarrollo pienso yo, y no pensar que solo, digamos... Lo que pasa es que el Estado desarrollando un Puerto Norte, digamos, en forma propia, qué sé yo, es complejo. Bueno, quizás no un Puerto Norte, pero hay bastantes puntos intermedios entre un plan Mi Tierra, Mi Casa y un Puerto Norte. Pensando, como vos mismo dijiste, que el Estado sí cuenta de recursos, que es, digamos, la propia normativa. Bueno, por eso. O sea, lo que yo te estoy diciendo es tratar de comprar, o sea, nosotros estamos comprando suelo rural, por ejemplo, y lo cambiamos urbano. O sea, estamos haciendo eso, como entonces estoy comprando suelo no tan periférico, pero que sé que de uso suburbano o rural, digamos, que está por cambiar de uso a futuro, que es privado hoy, digamos, y lo está comprando el Estado y está generando procesos de urbanización, cambio de uso y asignación a sectores, digamos, que hoy no llegan con su nivel. No me animo a hacer un Puerto Norte, digamos, podemos buscar otra opción intermedia, pero... Cosa que yo iba a hacer una pregunta en relación a ese tema, ¿no? El tema de, sobre todo lo que voy a decir, comprando tierra, pasando tierra rural a tierra urbana. Me parece que ese es el tema de la expansión del área metropolitana es un problema porque las ciudades, están comprobado esto, se hacen cada vez más costosas. Entonces, me parece que la norma debería ser al revés, o sea, que tratar de regular que no tan fácilmente se pase de tierra rural a tierra urbana. Ustedes saben cuánto hoy, en plata, que es el metro cuadrado vale $3, $3.50, y termina el negocio en $50, el metro cuadrado. O sea, piensen cuando pasas un campo de rural a urbano, de qué monto de plata te matan por esa plata, digamos, ¿no? Es un monto millonario. Entonces, digo, me parece que la norma tendría que tratar de regular que terminemos de pasar tierra rural a urbana hasta tanto se den determinadas condiciones que la norma misma debería decir, digamos, ¿no? Porque el proceso, por ejemplo, va a Roldán, el proceso de crecimiento, ese intendente se ve que se cree que va a cobrar mucho impuesto. El problema que tiene a futuro este crecimiento de esa ciudad, una ciudad invivible, inmantenible, no hay recursos para sostenerla. Pero ahí me parece que donde el Estado provincial no debe permitir, porque el Estado local a veces por situaciones no tradicionales, pero a veces porque no sabe el tipo en qué se está metiendo. Entonces le parece que va a cobrar muchos impuestos, que va a recaudar mucho y no sabe el problema de lo que significa sostener una ciudad. Entonces por desconocimiento se mete. Y el Estado debería, dos cosas, una regular, a mí me parece que la ley debería decir, coincide con un poco más, deberá que podrá, en algunas cosas. A la vez también reconozco cómo es la situación en la legislatura. La situación política, cuando vos podés poner mucho deberá, pero no te lo pruebo. Entonces, bueno, reconozco esa situación, pero me parece que vale la pena dar el debate en algunos puntitos de la norma, digamos. Por ejemplo, en el tema de tierra rural, ustedes saben que la figura del Club de Campo, como tal, como instituto jurídico, está prevista por primera vez en la vieja ley de uso del suelo de la provincia de Buenos Aires.
con el modelo del country club, residencia secundaria, no vivienda permanente, en un área abierta, verde, libre, con equipamiento deportivo añadido, etcétera, etcétera. Y la materialización del cerramiento es un epifenómeno de esta concepción. Ahora, esto fue en el año 77, que además tiene una historia, porque todo tiene una historia. Trataban de regularizar la situación de algunos viejos loteos residenciales de quintas, por ejemplo el Club Cuba u otros, que de hecho habían materializado el cerramiento. Entonces trataban de blanquear, empadronar, para utilizar una palabra trágica del urbanismo, de la disciplina urbanística nuestra, empadronar esos conjuntos inmobiliarios. Entonces lo regulan, entonces dicen, debe estar en zona rural o planificada o determinada por el plan, etc. Y en el decreto reglamentario que se dictó varios años después, en el año 84, se incluyó un estándar bastante interesante. Primero, para evitar el efecto aditivo, digamos, un uso en sí mismo puede ser bueno, pero la agregación del mismo uso en determinadas circunstancias puede generar un hecatombe. Bueno, se dispuso que no podía establecerse, digamos, para no discontinuar la trama o la accesibilidad por grandes arterias, etcétera, lo que hoy pasa en Pilar, por ejemplo, casi. Se estableció que el plan que la localización primigenia era en zona rural, pero en zona rural demostradamente no apta para fines agropecuarios, para fines productivos. El estándar de factibilidad de la localización en zona rural era un estándar riguroso. Y me parece que, y esta es norma provincial, y todo el mundo trató de cumplirla. Luego vinieron algunas situaciones de excepcionalidad o se crearon zonas de grandes puntos inmobiliarios que eran verdaderos corredores, digamos, de lo que se vio en algunos lugares, pero de no haber existido esta restricción que en algunos casos las oficinas de planificación provinciales de ordenamiento urbano y de geodesia mismo trataban de enfrentarse a este tipo de proyectos denegándolos, de no haber existido, muchas tierras se hubiese pasado sin plusvalía alguna al área de un conjunto urbanístico premium como es el Club de Campo. Hay un caso que... perdón. Sí, no, en relación a lo que decía el arquitecto Bañasco, la situación que se da, por lo que se puede observar en el área metropolitana de Rosario, es que las normas mínimas quedaron como del 67, quedaron desactualizadas a lo que es el estándar de ciudad de hoy. Entonces, la pregunta era si no había algún criterio o algún intento de adecuar esas normas mínimas para aumentar el estándar de urbanización que en general tienen los municipios del área metropolitana, que además tienen un salto muy grande de estándar de urbanización de lo que es la ciudad de Rosario con lo que son las ciudades vecinas. Es decir, las normas mínimas tienen la apertura de calles, una iluminación que puede determinar cada desarrollador, porque lo termina determinando el desarrollador y no generar los municipios cuando son chicos, y genera una baja calidad de infraestructura en las ciudades, es decir, calles de tierra, sin los servicios, si no hay alguna intención de acompañar, porque imagino el escenario de esto, que probablemente para el área metropolitana se empiece a generar una determinación de zonas de expansión urbana, pero que los desarrolladores van a tender a expandir una ciudad de baja calidad, porque si se adecuan a las normas mínimas... ¿Qué está pasando? Cada ciudad fija normas diferentes de menor calidad que las ciudades más. ¿Y no hay un intento de actualización de ese decreto? Sí, la idea es generar, digamos, con las reglamentaciones de esta ley, digamos, un valor de mínima en todos lados. De hecho, hoy ya está más o menos ocurriendo eso, porque si bien las habilitaciones de nuevas urbanizaciones corresponden normalmente a los municipios, digamos, por sus normas particulares. En general hay algunas cuestiones que tienen que ver con provisión de servicios básicos, que son los de electrificación, agua potable, cloacas, en los cuales la que fija un parámetro es la norma provincial. Entonces en ese se están empezando a generar los problemas que se generan, que ustedes ven en los diarios, que tipo tierra de sueño que reclama, bueno, yo dije tierra de sueño, pero hay otras urbanizaciones que reclaman, digamos, porque
los vecinos han comprado los lotes de buena fe en un valor barato y no tienen ninguno de los servicios básicos, digamos, que prevén las normas. Y se ha armado todo esto de que no se pueden aprobar, por lo tanto no se pueden escriturar y están en toda esa discusión. Todo lo que tenga que ver con provisión de servicios básicos hoy lo está regulando fundamentalmente la provincia en términos, ya te digo, los servicios de agua y de luz, y lo está marcando, digamos, alguna fijación de criterios respecto de los niveles de infraestructura de apertura de calles, cordón cuneta, pavimento, etc. Ahí no nos hemos metido porque son normas municipales, lo cual implica que a futuro no lo podamos trabajar. Claro, porque la realidad es que los municipios toman las normas mínimas, porque como el vecino toma la norma mínima, ellos nos tienen que dar en desventaja, digamos, para que el desarrollador no se corra a otra ciudad. Pero ojo, porque también digo, las normas mínimas hay que ver también la realidad de cada ciudad. O sea, yo quiero hacer una observación. También los pequeños, las pequeñas comunas depende mucho del presidente comunal o del secretario de gobierno, que también no están capacitados ni para aplicar las normas mínimas. Es decir, vienen con un proyecto y le traen un pequeño beneficio y le otorgan el cambio de uso. Claro, porque la norma mínima pidiera algo más. Claro, sí, pero yo creo que en la intervención de la ley, volviendo a la adhesión y no adhesión, es importante también pautar las normas mínimas y la intervención de la provincia, que sea una cuestión más normativa. El tema, por eso me refería particularmente al tema de la restricción del paso de tierra rural a urbana, porque el crecimiento es totalmente especulativo, no tiene una base material real, es totalmente especulativo, no hay necesidad, hay tanto intersticio desde Rosario a Roldán, por ejemplo, para crecer la ciudad, te diría en un 50%. Ahora, ¿para qué seguimos generando tierra urbana? Netamente especulativa. Entonces hace falta una norma provincial, incluso debería haber una norma nacional que dé el pie a la provincia para parar ese carácter especulativo que tiene la tierra. Entonces bajaría el costo de la vivienda, es una medida, bueno, pero hay que enfrentar intereses muy poderosos, lo que está en juego es muy poderoso y necesita una cohesión social y política muy importante. ¿El Banco de Tierra intervendría ahí en lo que dice el arquitecto o sería para solo tener un banco de tierra? Legales vacantes. Claro. Está planteado como... ¿Cómo sería? Y está planteado como áreas de dominio de la provincia, digamos. Y de los municipios y las comunas que tengan disponibilidad de suelo que lo puedan aplicar obligatoriamente. Claro, porque eso también ayudaría, si está incluido dentro del banco, está urbanizable y está contemplado, digamos, como que le da también un marco a lo que dice el arquitecto. Yo lo que quería preguntar es que amplíe un poco el concepto de la ciudad, con cómo se fueron corriendo, con la urbanización, o sea, uno puede pensar en la ciudad del futuro, pero está viendo en el presente, la deslocalización, la periferia, el centro, quería que amplíe un poco el concepto que dio antes. Así como cómo ve una ciudad acá a 20 años, cómo ven áreas metropolitanas en el futuro. Bueno, un poco lo que estaba hablando justamente de eso, digamos, si no regulamos el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, van a ser ciudades caras, cada vez más, el valor del suelo urbano va a ser cada vez más caro, los servicios son lo que vos pagás todos los días, agua, luz, basura, todo eso, o sea, va a ser una ciudad cara, y al ser una ciudad cara es una ciudad que expulsa población o empobrece población. Ese es el futuro si no tomamos alguna medida profunda para que la tierra no tenga un carácter especulativo como tiene. Y a lo mejor tenés que regular por un periodo hasta que la ciudad necesite volver a crecer. O sea que la norma debe prever el futuro. Pero hoy por hoy el problema principal que tiene las ciudades en la Argentina es ese. Después podés hablar de los problemas de los estándares de vivienda, el concepto de vivienda pública, el concepto del espacio público, todo eso, pero digamos, ese es un problema que más fácil de resolver en relación a... Sí, también la condición económica, que a veces va a la especulación y que ese dinero está dando vuelta en un banco, en otro lugar, también la condición económica, a veces no tener fuerza del dinero, de un ahorro y demás, también va a la especulación en la tierra. Sí. Por eso todo es parte de lo mismo. Si se encarece la tierra, se extiende la ciudad y se encarecen todos los servicios,
también se va a encarecer la tierra y el acceso a ella, y bueno, no te va a alcanzar el sueldo para acceder a la vivienda, digamos, por un tema en línea, digamos, ¿no? Yo me quedé con un tema que me consultábamos recién. Ahí estamos trabajando el proyecto del Batallón 121, en el cual el Estado actúa en definitiva como un desarrollador, pero que no ejecuta la obra, digamos, como ejecutor, digamos. El dueño del suelo es el Estado provincial. Acordó con el municipio un conjunto de indicadores urbanísticos que le permitieron densificar el suelo y generar un proyecto de generar plusvalía sobre el suelo del propio Estado. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es licitar la construcción de ese proyecto por parte del sector privado, o sea que realmente lo desarrolla el sector privado, pero con un valor de captación de plusvalía que le permita resolver, digamos, con la compensación que tiene que pagar para desarrollar el proyecto, o sea, para ejecutar ese proyecto, el cordón Ayacucho, que es el asentamiento, digamos, un asentamiento de muchos años que está en el sur de la ciudad, localizado sobre la vía del ferrocarril, y que debe tener no solo 30 años más, pero digo, familias. Tercera generación. Sí. Digamos, el proyecto es un proyecto, digamos, sobre el suelo estatal, valor de referencia, digamos, antes justamente el proyecto de desarrollo urbano ahí, digamos, un valor determinado, yo me acuerdo ahora, pero estaba en el orden, no me acuerdo, son 5 hectáreas, digamos, las afectadas a vivienda, y está orientado a sectores de nivel de ingreso medio, digamos, o sea, está buscando que se hagan departamentos para el sector de nivel de ingreso medio. Si yo lo desarrollara como Estado y yo tuviera que ejecutar la obra, por ahí estoy 25 años para llevar adelante el desarrollo, digamos, de la construcción de los departamentos, la venta, etcétera, y aparte tengo que colocar, digamos, todo lo que implica la inversión, digamos, para poder desarrollar. Lo que estamos planteando es directamente comercializar el desarrollo, el proyecto, digamos, que lo desarrolle un privado y que nos pague una plusvalía, creo que está en el orden del valor del terreno originario 4 veces, que es lo que calculamos hoy, en obras de infraestructura para resolver el problema del asentamiento que no está en los márgenes de eso, pero está en la zona. Eso puede ser un ejemplo, digamos, de Estado desarrollador, digamos, que no necesariamente es constructor en este caso. Claro, un constructor. Bueno, si no hay más preguntas, dan por finalizado. Les agradecemos a todos los participantes, a los que vinieron también.